Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, César? ¿Cómo iniciamos una nueva versión de Causa y Efecto? ¿Qué dice? La decimosegunda La edición. 12ª ya, sí, 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 Así que sí, temas internacionales de coimplicancia nacional que casi exactamente. uno no percibe, pero es importante hacer docencia sobre ese tema. Yo creo que es importante además dar por lo menos nuestra opinión sobre qué está pasando en el mundo que está tan revuelto. Hay una guerra ya va durando en 3 años en Ucrania. Hay todos estos conflictos en Medio Oriente, ahora con la guerra con el Líbano. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo te puedo dar una versión, te puedo dar mi comprensión por lo menos de las cosas, mi interpretación. Creo que todo esto obedece, voy a hablar específicamente de lo de Ucrania antes. Lo de Ucrania ya estaba escrito por los neoconservadores de ultraderecha de Estados Unidos como una política a seguir, y esto está escrito hace más de 10 años, para desestabilizar a Rusia. Eh, Estados Unidos siempre ha tenido el interés de que Rusia desaparezca como un país integrado, que Rusia balcanizar a Rusia, he dicho en otra palabra. Un poco lo que hicieron con Yugoslavia ahí en la década de los 90. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón militar puede ser una, pero también y sobre todo por la razón económica. Rusia es un país muy rico, con muchos recursos, muy apetecibles para muchos inversionistas de Occidente. Y todo esto que se provocó en Ucrania desde el 2014 hasta ahora ha respondido, me parece, a esa iniciativa, que es hacer que Rusia se vaya debilitando, que Rusia vaya desapareciendo como un rival, teniendo además como objetivo no a Rusia necesariamente, sino a China. Y todo esto obedece a un juego geopolítico bien macabro, creo, pero que podríamos explicar un poquito porque mucha gente no entiende qué está pasando en Ucrania y lo interpreta como un capricho de Putin, como una confirmación de la visión imperialista que tiene Rusia, que quiere conquistar toda Europa y llegar hasta Portugal, que es bastante absurdo. Rusia no está en capacidad de pasar sus fronteras si le está costando mucho con Ucrania, que es un país muy débil a su costado. Este, y creo que lo que Estados Unidos teme es que China lo saque de la posición hegemónica que tiene ahora. Ahora, y uno se preguntaría por qué, ¿no? ¿Por qué tanto preocupación, tanta cólera de Estados Unidos con China, cuando China lo que está haciendo es aplicar una política en buena medida de mercado libre, está compitiendo en base a calidad y en base a productividad? ¿Por qué a Estados Unidos eso le molesta tanto? Y creo que la respuesta no está tanto en lo que China puede producir, sino en la amenaza que el dólar sea desplazado como moneda de reserva. Y creo que es importante que se entienda esto porque es mucho más trascendente de lo que parece. La hegemonía de Estados Unidos depende en buena medida de que el dólar sea la moneda mundial. Hay un concepto que se llama el bono hegemónico, por ejemplo, y se estima que en virtud de ese bono hegemónico que responde a que Estados Unidos tenga el dólar, le representa más o menos una ganancia equivalente al 8% del Producto Bruto Mundial. Y esos son más o menos 8 billones de dólares que estaría ganando Estados Unidos solo por tener el dólar como moneda. Por otro lado, Estados Unidos es un país que incurre permanentemente, sistemáticamente en déficit fiscal y déficit comercial. El año pasado los dos déficits sumaron aproximadamente 2 billones de dólares. ¿Cómo lo financia? Y esta es la parte más interesante de todo esto. Bueno, lo financia emitiendo bonos que en buena medida son comprados en el extranjero, por países del extranjero. Pero en el momento en que el dólar dejara de ser moneda de reserva, esos bonos ya no van a ser tan atractivos, o en todo caso tendrían que pagar tasas de interés mucho más altas. Y esto es lo que más está preocupando a Estados Unidos y creo que de ahí viene todas estas guerras que está comenzando a financiar en todas partes, un poco para desestabilizar todo el sistema económico mundial, un poco para conseguir, a partir de todo esto,
mantener su hegemonía, y quién sabe si la próxima guerra sea con China, como tanto se ha dicho. Pero ya hablé demasiado, César, ¿tú qué opinas? Perdón. No, bien, mira, el caso de Ucrania, ha habido siempre una disputa, eh, porque esta era una ex república socialista de los soviéticos. En el año 2004, en el 2005, se da una disputa a raíz de la presidencia, ¿no? Eh, y lo hacen una pareja de políticos bastante carismáticos, Yushchenko y Yulia Timoshenko. Hacen lo que llaman la Revolución Naranja y echan del poder a un aliado ruso que se apellida Yanukovych. Bueno, ellos entran al poder, pero lo tienen que abandonar en el 2010, porque también nuevamente terminan en un círculo acusado por corrupción y en el 2010 retorna Yanukovych. Hasta ahí es una relación Ucrania-Rusia. En el 2014 cae Yanukovych, huye a Rusia. Y ahí empieza una sucesión de gobiernos ya pro-Occidente, y donde la Unión Europea y Estados Unidos y la OTAN piensan que Ucrania puede ser un socio de la OTAN. Y como socio de la OTAN es un peligro para la Unión Soviética, más de los temas económicos. Y luego se encuentra un presidente como Zelensky, que pues es un actor, ¿no? No es un político, como ocurre en nuestros países también, llegó como outsider y entra al poder y se compra el discurso de la OTAN. Y al comprar el discurso de la OTAN ya se convierte en un peligro. Por eso en el 2014, a la caída de Yanukovych, Rusia toma Crimea, que era un enclave, una península dentro de Ucrania, y además interviene en Georgia, que hoy día está en un tema también con Rusia, y declara independencia de dos zonas de Georgia, uno que se llama Abjasia, que es vecina a Rusia en la parte noroeste de Georgia, y otra en la parte central de Georgia que se llama Osetia del Sur. Eso apoya a Rusia, esas independencias lo vuelve frágil Ucrania. Ucrania toma un gobierno este, que se llama, por un gobierno que se llama Sueño Georgiano, que critica las invasiones, por ejemplo, de Rusia hacia Ucrania, pero que en cierta forma sí es aliado, porque no critica la incursión, no se adhiere a los bloqueos a las naciones a Rusia, tiene una agenda en contra de las ONGs que tanto se habla acá y que la practica Rusia, por ejemplo, con las ONGs de Occidente. Se va contra el tema de también LGTBIQ más, que también lo maneja Rusia, es un aliado. Y lo que ocurre es que ahora este año va a haber elecciones en Georgia y va a querer nuevamente Rusia querer tener un aliado en Georgia. Veremos qué ocurre. Pero el conflicto con Ucrania, cuando se compra Ucrania, el tema de la OTAN se convierte en un peligro, viene la invasión y tiene un impacto en el sector que conocemos, el impacto energético, porque Rusia era un gran exportador de petróleo crudo, de gas natural, el petróleo dulce de Europa, y genera un problema ahí. Ese problema ha repercutido a nivel mundial, crecen los precios de los combustibles significativamente del curso del 2022, nos afecta a nosotros también. Claro, Subió el precio de los combustibles y subió la inflación con un efecto externo. Ese es el contexto general. Ahora hay un tema económico, pues, ¿no? El gran temor americano de pagar la hegemonía del dólar, porque ellos incurren en todos los déficits y con el dólar se protegen. claro, Y ahí interviene también otro tema para no hablar demasiado de la incursión de los americanos contra los BRICS, que estamos hablando, de los BRICS estamos hablando de Brasil, estamos hablando de India, estamos hablando de Rusia y de China, que todo lo claro, ven y empieza a tener su propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, este tema de juegos geopolíticos de ubicación estratégica tiene por medio también los temas energéticos. Y en el tema energético, Rusia jugó un rol preponderante en sus poblaciones de Europa, que fíjate, luego la especulación de que el precio disparaba cambió a partir de agosto de 2022, cayeron los precios y la caída de los precios de los crudos afecta a las empresas refineras, como el caso peruano, porque se valorizan los stocks y claro, eso claro.
grandemente los estados financieros petroleros. Es el contexto general y la afectación a los países como Perú. Sí, sí. Ahora, tú has hablado de Europa, es bien interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los europeos? Europa parece haberse convertido en el Estado 51, ya no tiene una opinión propia. Europa, que podría haber sido en este enfrentamiento entre superpotencias el factor de equilibrio, está completamente del lado de los Estados Unidos y su misma población ya lo critica porque está provocando pues estragos en las economías europeas. Alemania está en problemas ya. Alemania, que es el motor de la Unión Europea, ya tiene problemas. Empresas se están yendo, la Volkswagen está en serios problemas. El costo de la energía en Alemania se ha duplicado, por lo menos, ha estado mucho más caro, porque como ya no le compran gas a Rusia, ahora se lo compran a Estados Unidos a un precio mucho mayor, que además es gas licuado, lo tienen que regasificar, etcétera, etcétera. Solo para terminar, y solamente como cuestión informativa, el problema con la OTAN y Ucrania era que la OTAN quería instalar misiles en contra de Rusia muy cerca a Moscú o a ciudades importantes de Rusia. Pero eso es lo mismo que pasó en el año 63, me parece, o 62, con Cuba y los misiles soviéticos. Cuando la Unión Soviética puso misiles en Cuba, la reacción de Estados Unidos fue inmediata y amenazó no solo con invadir la isla, sino con provocar una guerra mundial. De manera que esto es algo bueno, es parte de la política internacional, es muy difícil de entender. Pero sí, efectivamente, como tú dices, eso es algo que perjudica a países como el nuestro. Cambia un poquito el lugar, el Medio Oriente, el, el- el conflicto entre Israel con los palestinos se extiende ahora al Líbano. Pero hoy día estaba viendo el precio del petróleo y te consulto, no ha subido. Sigue en $70, incluso hoy día bajó un poquito. Es un tema importante, Daniel, porque sí, ahora nuevamente el tema ruso se ha extrapolado, así como fue el tema de Ucrania, la posibilidad de misiles en la frontera Ucrania-Rusia y la reacción de Rusia con la invasión, que es una de las motivaciones. Claro, Ahora se hablaba en el caso del Líbano, el pretexto del ataque ha sido porque supuestamente hay misiles rusos direccionados a Israel, habría en el Líbano. Y ese ha sido el gran pretexto del ataque en el Líbano, en este tema de la crisis de los Vipers, ¿no? Que han, digamos, asesinado a líderes de Hezbollah. Y justamente uno de los argumentos decía, pero es que en el Líbano hay armamento ruso y esos armamentos rusos son misiles dirigidos directamente hacia Israel. La réplica ha sido ahora a través de Ucrania, ¿no? Ucrania va a enviar supuestamente misiles a Rusia y la reacción rusa ha sido inmediata. Si Ucrania toma esa decisión, la guerra se ve con la Unión Europea. Y eso genera un contexto todavía a nivel declarativo, mediático, pero que puede tener un correlato, digamos, en los precios del petróleo. El tema es que en el tema del petróleo, el gran referente es Irán y Arabia Saudita, que creo que eso deberíamos tocarlo en el siguiente bloque, Daniel, ok, porque es un tema internacional con implicancias regionales y locales. ok. Entonces hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bien, César, regresamos. Íbamos a hablar entonces de Irán, Arabia Saudita, el precio del petróleo y cómo nos puede afectar todo eso. Mira, en el caso de Irán, porque digamos, el gran problema que se genera por las crisis energéticas, en el caso, por ejemplo, Rusia-Ucrania, porque Rusia es un proveedor de la Unión Europea. En el caso ahora de que se extendiera el conflicto, mira que ya se ha pronunciado el presidente de Turquía, Erdogan, que ha dicho lo que ha ocurrido en el Líbano genera un riesgo que sea un conflicto regional. Él ha llamado la atención de eso. De un conflicto regional con implicancias en precios energéticos, implicaría a Irán. Irán produce como 4.600.000 barriles, consume menos de la mitad y el resto los exporta. En las estadísticas internacionales no aparece, pero sus destinos son China e India. Entonces,
digamos, produce, autoconsume, refina y exporta a China e India. Es un gran proveedor de China e India. El gran tema geoestratégico que tiene Irán es que existe el estrecho de Hormuz entre Exacto, Omán, eso te iba a preguntar. ¿Y puede entre cerrarlo o no? Omán e Irán, donde pasa una gran cantidad, creo como un tercio del comercio mundial que viene de Arabia Saudita, de Qatar, ¿no? De Emiratos Árabes Unidos. De ahí viene mucho el crudo, circula por ese estrecho. El gran temor es que haya hostilización iraní sobre eso. Y eso sí significa un gran impacto en el precio del crudo. No necesitamos que Arabia Saudita se adhiera como en los 70. Acá necesitamos es una obstrucción a un tránsito de petróleo crudo que tiene que ir necesariamente ahí, porque por el lado del canal de Suez es insuficiente. Y si van por el otro lado, hay otro estrecho, de ahí la piratería que se llama Bab el Mandeb, que es entre Somalia y Yemen. Y ese es otro problema. Entonces, el gran temor es de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Y eso afectaría directamente a Arabia Saudita y afectaría el suministro mundial. Ese es el gran temor. Arabia Saudita produce como 10 millones de barriles diarios. Imagínate que hay un tercio ahí nomás, 3 millones de bastante, más los 2 millones que exporta Irán. Estamos hablando de una carencia de 5 millones de barriles diarios, que eso afectaría y producir una gran crisis energética. No sabemos si ocurrirá, pero si hablamos de una extensión del conflicto regional, estaríamos hablando de lo que ocurre ahí en esta zona de Irán, más que por recorte de ellos, sino por las hostilizaciones en el estrecho de ¿Cu- Hormuz. ¿Cuáles son nuestras fuentes de abastecimiento de petróleo? ¿De qué países importamos nosotros? Mira, nosotros, a ver, por el lado de Petroperú, importamos crudo de Ecuador, ¿no? Pero lo que pasa es que las cotizaciones de esos crudos siguen una tendencia internacional. Ah, Entonces, claro. pasa algo en el mundo y eso repercute en el precio. Y de hecho termina en el precio de los combustibles peruanos. Y en el caso, por ejemplo, de la refinería La Pampilla, aparte de traer crudo de Ecuador, trae crudos del África. Y los crudos del África se han estado valorizando, digamos, el año pasado, durante el 2023, casi a la par con el petróleo Brent. Y el petróleo Brent casi alineado con lo que existe con el petróleo de Dubái. Entonces, nos afectaría por el lado del petróleo ecuatoriano por cotización internacional, por el lado del diésel que lo importamos de la costa del Golfo de México por el lado americano, y por el lado de la Pampilla porque importa de Ecuador con todo lo que ya he hablado, y por otro lado porque importa de África crudo ligero que se afecta necesariamente por todo lo que ocurre en Medio Oriente. Es un producto casi a la par de lo que ocurre con el petróleo Brent, que es el petróleo similar en precio al de Dubái y similares precios a otras cotizaciones que existen en la región. O sea, nos afectaría por todos lados. Y el tema es que no es que cuando sube el petróleo suban los combustibles, siguen caminos diferentes, ¿ah? Y el ejemplo más elocuente, cuando hay la época de huracanes, por ejemplo, la costa del Golfo de México, la refinería cierra. El petróleo cae, pero los combustibles escasean y los combustibles crecen de precio. Entonces, en esa lógica de la formación de precios, sí nos afectamos, ya sea por el petróleo o por la escasez de combustible. Y eso es un tema acá en el mercado local, que supone que es libre competencia. Hoy día, pues, existen tres comercializadores grandes alineados con los precios de la costa del Golfo, que son Marathon, Valero y ExxonMobil. Entonces, Una están. pregunta que, sí, perdón, creo que mucha gente se estaría haciendo. En caso que Petroperú pudiera, es un caso contrafáctico, como se dicen, pero bueno, pudiera producir a partir de sus propios campos, ¿podría bajar el precio de los derivados a nivel nacional? No, porque igual, el petróleo que se produce en Talara, ¿no? Que es un petróleo ligero, de calidad superior, inclusive a la costa del Golfo Pérsico, en calidad. Este, pero claro, los volúmenes son pequeños. Talara, que es la única refinería que podría operar Petroperú, capacidad 95.000, y la producción del noroeste peruano, hablemos de Talara, 20.000. En el extremo, la refinería Talara podría procesar 34.000 de crudo ligero, pero 61.000 importa de crudos pesados de Ecuador. Entonces, no tenemos forma, porque los petróleos ya sean de Talara o los petróleos de Ecuador,
son petróleos que se cotizan con cotización internacional, independiente del operador. Así fuera petroproductor, va a tener que cotizar esos valores para tener margen y poder reinvertir, ¿no? En exploración. Pero en caso Petroperú descubriera, digamos, campos de Ah, petróleo y pudiera abastecer su propia refinería con podría todo su sacrificar, petróleo. podría sacrificar más, pero digamos ahora su única unidad productiva Talara ha sido configurada, diseñada, gastada en 6.500 millones de dólares para que mayoritariamente el 70% de los insumos sean de crudos pesados. Si encontramos crudos ligeros, o sea, podríamos exportarlos, pero no Ya. abastecernos Y porque eso era pensando en los crudos del norte, no, seguramente. esa es la cosa. Entonces, todo ha sido estructurado en base a petróleos pesados, que son más baratos y que con tecnología permite sacar los combustibles de calidad que necesita el país. Pero todo Y, y eso marca por una cotización internacional. ya que llegamos a Petroperú, creo que cabe una pregunta. ¿Cómo ha sido el último arreglo entre el Ministerio y Petroperú con esto de la deuda? ¿Se ha asumido la deuda de Petroperú? Sí, claro. A ver, mira que la calificadora de riesgo ha felicitado, ¿no? Por eso te digo, sí, he visto la Fitch, creo que ha felicitado al Sí, gobierno. pero lo que pasa es que se ha leído la primera línea del, digamos, del pronunciamiento Fitch and Rating, que es la calificadora que se ha pronunciado. Pero la Mm, segunda línea lo que dice es, lo que se ha evitado es una iliquidez en el corto plazo. Eso es lo que he hecho. O sea, me ha solucionado ahorita la situación de liquidez, pero no me soluciona el problema y te sigo calificando como te sigo calificando. Así que no soluciona el problema. Entonces, lo que pasa es que los titulares de prensa que quieren a favor de Petroperú han leído la primera línea, ¿no? Ahora, pero, ¿cuánto se ha asumido cuánta deuda ha asumido el Estado? te voy a hacer el resumen. Mira, la suma total, capitalización 1.550 millones de dólares, capitalización de deuda de Petroperú con el Estado, mil Ya, quinientos cincuenta millones de dólares. Se renovó líneas de crédito por 1.132 millones de dólares. Se ha asumido los pagos que hay que hacer a fin de año a bonistas y un crédito sindicado en Europa, 170 millones de dólares. Y a eso se le ha sumado un nuevo crédito con el Banco de la Nación de 1.000 millones. Sumamos todo y sale 3.852 millones de dólares. Eso es el mayor apoyo que se ha dado en la historia de Petroperú de fuentes estatales. Eso es lo que ocurre. Pero queda claro que lo que has dicho, Fitch and Rating, es, sí, pues, en buena hora el Estado peruano ha actuado así, pero solucionó un problema de liquidez y claro. nada. Pero en el fondo se ha cambiado deuda por deuda, Ah, no no, se ha claro. mejorado a largo plazo el balance de la No, empresa. no, por supuesto, no soluciona el problema. Ahora, mira cómo son de tendenciosos los titulares, ¿no? He hablado de Fitch and Rating, una lectura media es un titular favorable en línea Perú, que se celebró y no tenía por qué celebrarse. Pero Bloomberg publicó, se disparan los bonos de Perú. Eso Así. publicó. Entonces, ¿qué ocurre? Habla de los bonos con vencimiento 2047, en lo cual 2.000 millones de dólares. ¿Ya? Dice, ha subido 3 centavos de dólar por bono. O sea, hasta 69 dice. O sea, valían 66 y han subido a 69. Eso es 4,5%. Esa es la disparada que habla. Pero 69 centavos de dólar sobre un papel que vale uno. O sea, que el valor con 69 todavía es 31% por debajo del valor del papel. Es un papel depreciado. Entonces, digamos, un titular tendencioso como quien anima a sus clientes, bonistas que deben tener ahí alguna posición, que quieren tener un alza, seguramente para vender, pues algún Sí. canto comprará. Es el titular. Eso es lo Yo que me hay. mantengo en lo que decía la semana pasada, el gobierno parece que no asume la gravedad del problema de Petroperú. No Y tiene con estas idea. medidas no lo está resolviendo, está tirándolo para adelante nomás. No, no, y Pero el es más, problema persiste. como yo te decía, los 1.132 millones de renovaciones de línea de crédito lo ha puesto para el 2025. Y no dudes que el 2025 la pasa por el 2026, para Sí, próximo. por eso, sí. Y los 1.000 millones de dólares de préstamo podría postergar el pago, que es pago para el 2025, también podría postergarlo para el 2026 o capitalizarlo, ¿ah? Y yo creo que lo va a postergar. Y mire, y la condonación de una deuda, porque 1.550 millones de dólares
te he dicho que ha capitalizado, de los cuales 800 no salieron de la caja pública, salieron del Banco de la Nación. Y hay un tema importante ahí, porque ahí ha jugado con la contabilidad. Esos 800 millones de dólares salieron de la caja del Banco de la Nación, avalados por el Tesoro Público. Entonces no salieron de la caja fiscal. Entonces le han dicho al Banco de la Nación, Petro Perú ya no te debe, yo te voy a reintegrar eso que yo te he avalado. Pero dice seguidamente, de acuerdo a lo que se establece en lo que es servicio de la deuda en el presupuesto general de la República, que para este año no prevé nada. O sea, te voy a devolver, lo pongo en mi contabilidad de cuentas por pagar, te debo. El próximo año puede decir, mira, voy a asumir 100 de 800, pues, y el resto lo dejo en cuentas por pagar. Se está metiendo en problemas al Banco de la Nación. Hoy día, con esto que este año no le devuelven los 800, y más 1.000 de crédito adicional, más 1.000 de línea de crédito, tiene comprometido el Banco de la Nación con 2.800 millones de dólares. ¿No? No hay banco del sistema financiero peruano que tenga tal tamaño de colocación en un solo cliente de capacidad de pago dudosa y que los garantes te pagan a plazo, que es el Estado peruano. Eso no se resalta. Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de los problemas de la privatización y los problemas de Petroperú, pues nos llaman entre privatistas y comunistas. Nos ponen Sí, sí, los... sí, sí, sí. Por eso te hacía la pregunta. Interesante, ¿no? Porque empezamos hablando de un conflicto ahí en el norte de Europa, bueno, y terminamos hablando de Petroperú, pero es que todo está vinculado. Lo que queremos hacer ver acá es que todo lo que pasa en el mundo va a repercutir de una u otra manera en todos los países, incluyéndonos a nosotros. De manera que creo que es importante saber bien qué está pasando, estar informado, conocer las causas de las cosas y de qué manera eso puede repercutir en la economía del país y en la economía de todos nosotros finalmente. Mira, lo que pasó Eh, en Ucrania con Rusia nos pasó la factura en los precios de los combustibles, que fue el principal componente de inflación en el año 2022. claro, Eso lo vimos. Y ahí el Estado, para tratar de impactar sobre todo con el diésel, utiliza el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que al final eso termina en caja fiscal. es Eso, caja fiscal. claro. Claro, y vamos a estar atentos a lo que pasa en Medio Oriente, que es el punto más sensible pues, de todo esto, ¿no? Claro, por ahora parece que Irán no tiene intenciones de meterse en ningún conflicto, pero sabe Dios qué pasará en los próximos meses. ¿Qué debería hacer Petroperú en este momento? ¿Comprar más crudo? Los precios No, sugieren que debería comprarse más. tiene capacidad para pagar lo que ya compró Daniel. Caramba, que no, Tiene no línea de quería, no crédito por quería. 1.000 millones, ha tenido líneas por 1.000 millones copadas, entonces compré crudo, y ha tenido, ¿cómo se llama? Ahora un crédito por 1.000 millones en efectivo para pagar lo que la línea de crédito no alcanzó. De eso estamos hablando. Entonces, cuando uno dice eso, pero es que no sabes cómo funciona una refinería. Este no es el momento de ingenieros refineros, ¿ah? El ingeniero refinero debe estar en la planta garantizando que la producción no se pare. Pero tampoco no puedes producir toda la capacidad, que no es mucha, porque tu mercado se ha reducido al 25%. Y entonces tú tienes que circunscribirte a cuánto puedes producir para abastecer el mercado, porque no puedes almacenar lo que no vendes. Y ahora para ganar mercado van a tener que bajar margen, con lo cual se agrava la situación de recupero para pagar deuda. No se está Sí, mirando así, no se mira con mucha pasión, se mira con un concepto estatista. No, no, yo no los entiendo realmente, ¿no? sí, sí, yo solo quería decir ya para finalizar, no somos privatistas ni liquidadores de empresas, ni mucho menos. Creo que lo que queremos en medio de todo es primero diagnosticar bien qué es lo que está sucediendo para ver si puede haber una solución y en todo caso pedir que el gobierno tome una solución pero racional y a largo plazo y bien meditada. Creo que seguir prestando y prestando en algún momento tiene su límite y no soluciona los problemas de Petroperú, entonces creo que la preocupación va por ahí. No hay ninguna segunda intención, por supuesto, ¿no? Para finalizar, Daniel, estamos próximos a la designación de un nuevo directorio. Exactamente, ya había algunos nombres sin comentarios. El gran tema es en la situación de deuda que tienes, y deuda afuera, como 4.200 millones de dólares. Los que asuman el directorio
tienen que dar señales a ellos, que una señal correcta, no pedirle más plata al Estado, porque el Estado está complicado y poder negociar racionalmente. Si vamos con discursos, digamos, patrioteros, sin mirar el tema financiero, no nos va a ir bien. Hoy día Exactamente. la próxima hora será, veremos y comentaremos el otro lunes el nuevo directorio. Perfectamente, César. Muy bien. Así llegamos al final de otro programa. Nos vemos entonces en la próxima edición, la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, César. Nos vemos. Chao.